Ahí estamos. Empezó a grabar, comenzó a grabar. Bueno, vamos a hablar de otro temita que tiene un poquito de relación. Esperen que lo dejo entrar a César. Ahí está. Tiene un poco de relación, y esto también es empezando un nuevo tema, ¿sí? Vamos a arrancar como en un nuevo capítulo, después cuando sigan la parte con Gerardo. Ay, vamos a ponerle de todo celeste. Claro que sí. Van a ver que tiene un poquito de relación también. Bueno, sondaje nasogástrico. Ay, qué computadora lenta, por Dios. Bueno, ¿qué es el sondaje nasogástrico? Es la instalación de una sonda desde la vía nasal u oral, ¿sí? U orofaringe, o bucal, hasta el estómago. Ese es el sondaje nasogástrico u orogástrico. Es nasogástrico cuando se introduce desde la nariz, y es orogástrico cuando se introduce la sonda desde la boca. ¿Estamos? Miren los dibujitos lindos, ¿sí? Como para que tengamos idea. Bueno. A ver, ahí va. Bueno, ¿qué sonda se usa? Esperen que se me fue. Es una sonda que se llama tipo Levin. Levin, ¿por qué? Porque es el apellido de la persona que la inventó. Por eso es sonda nasogástrica o Levin, ¿sí? Es un apellido. Es una sonda de polivinilo, que es como un plástico, el polivinilo, ¿sí? Como para que sepan que no es nada raro, de una sola luz. O sea, van a ver que tiene un solo cono, ¿sí? Aproximadamente es de 1,20 m de largo, que tiene varias marcas. La primera de ellas es a los 40 centímetros. Esto puede variar entre marca y marca, ¿sí? Entre las distintas marcas de sonda puede variar. Entre el extremo distal y después cada 10 centímetros van a ver que tiene otra marca, ¿sí? A los 40, a los 50, a los 60, a los 70. El extremo distal termina en una punta roma. Roma es que es redondeado, ¿sí? Justamente es redondeado para no lastimar la mucosa cuando uno va introduciendo esta sonda, o por la nariz o por la boca, ¿sí? Por eso la punta es roma, con un orificio concéntrico, y tiene perforaciones laterales a distintos niveles, ¿sí? Más o menos en los primeros 10 centímetros van a ver que tiene distintos orificios. ¿Ven? Espérenme. ¿Ustedes ven el cursor si yo lo muevo? Sí. ¿Sí se ve? Ah, bueno, ok. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven? En esta parte, en la punta, en la parte que está verde, es donde están todos los orificios, o fenestras, se le dice también, ¿sí? Y en el otro extremo está el adaptador, que es el que sirve para conectar a los perfus de alimentación o a los conos de las jeringas. Tienen distintos frenchajes, ¿sí? El French es una medida, y esta medida lo que habla es el diámetro de la sonda, más finito o más grueso. Obviamente que las más finitas son para alimentación en pediátricos, y las más gruesas, por una cuestión anatómica y de tamaño, son para los adultos. Y la punta, ¿sí? Este extremo, esta punta que es roma, que es donde están las fenestras, es radioopaca. Nosotros vamos a ver que, no todas las marcas, pero la mayoría de ellas, el plástico tiene como una intensidad de color mayor, justamente para que cuando, después de colocadas, se pueda hacer una comprobación por radiografía, ¿sí? Para ver que la sonda esté en estómago. Igual, después vamos a ver cuáles son las formas de comprobar que la sonda está en el lugar donde yo necesito que esté, que es en dónde. ¿Dónde necesito que esté esta sonda? ¿En estómago? No sé quién se ríe, malos, en el estómago, sí. Justamente, en el estómago. Bien, indicaciones. ¿Por qué colocamos una sonda nasogástrica? A ver, ¿quién me lo dice? Porque la persona... Para alimentación. Para alimentación, ¿qué más? Por problemas de deglución del paciente, para Claro. lavaje. Para realizar lavado gástrico, para realizar aspiración gástrico, ¿sí? Para distintos estudios se puede utilizar también. Bien, para aspiración de contenido
gastrointestinal, ¿sí? Cuando diferentes patologías, hay una dilatación gástrica y yo lo que tengo que hacer es vaciar esa cavidad, el intestino o el estómago, ¿sí? Depende, la altura o la progresión de la sonda es lo que puedo llegar a vaciar. Entonces, vacío todo el contenido gástrico o gastrointestinal para vaciamiento. Para diagnóstico, ¿sí? En el caso de una hemorragia de tubo digestivo alta o lesión gástrica por politraumatismo. ¿Por qué? Porque se pueden inyectar sustancias de contraste a través de la sonda. Para terapéutica, es, por ejemplo, para administración de fármacos, ¿sí? Para administración de fármacos, cuando el paciente, por ejemplo, tiene alguna dificultad en la deglución, se coloca una sonda nasogástrica. Y por ejemplo, cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva aguda, que es el sangrado es activo, se utiliza para hacer lavajes, ¿sí? Con agua helada, o cuando el paciente está intoxicado por algún medicamento, también esa es la utilización terapéutica de la sonda. Y después para administrar alimentos, como habían dicho algunas de las chicas. Vamos a ver que más adelante, que cuando uno conecta la sonda nasogástrica a un circuito de administración de alimentación, a través de eso le podemos pasar distintos preparados industriales, ¿sí? Puede ser para gente que está desnutrida, para gente que tiene abolido el reflejo, que no puede deglutir correctamente, para pacientes inconscientes, ¿sí? No se olviden que siempre necesitamos alimentarnos, porque las células necesitan el alimento. Entonces, si yo no puedo comer, no me puedo alimentar, no me puedo nutrir, no me puedo hidratar por las vías convencionales, lo hacemos a través de los sondajes, ¿sí? Nosotros intervenimos para ayudar al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, perdón? La atresia esofágica y la ingestión de sustancias cáusticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente ingirió alguna sustancia cáustica, yo al introducir esta sonda de plástico, no se olviden que es un plástico, es un polivinilo, pero no deja de ser un plástico, el material se puede desintegrar y genera mayor intoxicación y mayor daño a la mucosa del paciente. Y las contraindicaciones relativas... Sí. ¿Podría dar un ejemplo de sustancia, no me acuerdo la palabra que dijo recién, perdón? Cáustica sí. Por ejemplo, la soda cáustica. La soda cáustica, genial. O ¿vieron el plomero líquido? Lo que se usa para destapar cañerías. Sí. Bueno, eso es un riesgo. ¿La lavandina también podría ser una? No, con la lavandina no. Depende, no, la verdad que no estaría siendo cáustico. Si el cloro, por ejemplo, el cloro de máxima... No. ¿Cómo? El amoníaco, no sé cómo el amoníaco es una sustancia cáustica. De todas formas, la persona que traga amoníaco difícilmente se le pueda llegar a... O sea, se muere al instante, ¿sí? No hay forma. Y genera el paso de esa sustancia que se traga porque es líquida, eso mismo genera que toda la mucosa y todo el pasaje se empieza a horadar, ¿sí? Entonces no podríamos nunca introducir un sondaje ahí. Tampoco sería una tarea de enfermería, ¿sí? Eso habría que hacerlo bajo endoscopía, a ver cuál es la resolución, que siempre es quirúrgica ante una situación, es una catástrofe, algo así. ¿Sí? Igual el amoníaco difícilmente uno llegue a poder querer colocar, así sea por endoscopía, algún tipo de sondaje o de tubo, ¿sí? de distintos materiales. Porque hay sondas que tienen otro material, que son las sondas nasoyeyunales, que el material es un poco más resistente, que no es polivinilo, pero bueno, tampoco es una cuestión, no lo hace, no es una práctica de enfermería, ¿sí? Es una práctica que hace el médico o el cirujano, bajo otras ciertas condiciones que le aseguran poder ver por dónde está llevando en esa vía digestiva totalmente dañada, por dónde está introduciendo ese tubo, ¿sí? Porque es un tubo lo que se introduce.
Las contraindicaciones relativas, Profe, sí. en ese caso depende la marca de la sonda para que no se desintegre también, ¿no? No se Ah, utilizan directamente, no se utilizan este tipo de sondas, no. Y no lo hace listo. enfermería tampoco, no lo hace enfermería. Ante una lesión de la mucosa o del paso esófago o gástrico, no lo hace enfermería. Listo. Eso lo hace un médico o un endoscopista. ¿Por qué? Porque no estás intubando, ¿sí?, el tubo digestivo a ciegas, sin saber si está perforado, por ejemplo. El amoníaco, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destrozar todo a su paso, va a perforar el tubo digestivo. Entonces, cuando se introduzca cualquier tipo de sondaje, lo que va a pasar es que eso que yo estoy introduciendo vaya a parar, vaya a saber dónde, ¿sí?, si no se está haciendo bajo resolución endoscópica. No es igual una tarea de enfermería en ese tipo de urgencias, ¿sí? Las sondas nasogástricas son todas de plástico, de distintos plásticos, más siliconados, menos siliconados, pero es plástico, no deja de ser plástico. Por eso es una contraindicación la colocación de sondaje nasogástrico cuando lo que se ingirió es cáustico. Bien, las contraindicaciones relativas, ¿sí? En estas podemos dudar, ¿sí? De todas maneras, cuando yo dudo, no quiere decir que dude a ver si lo puedo hacer, la duda es si se puede colocar, ¿sí? El traumatismo facial, ¿sí? Una fractura de base de cráneo, ¿qué es lo que pasa? Se rompen todos los huesecillos de la base del cráneo, puede haber una rotura de los huesos nasales, entonces yo al querer introducir, ¿sí?, una sonda nasogástrica, puedo con esa sonda terminar de dañar la lámina cribosa y generar una fístula, ¿sí?, hacer que pase esa sonda hacia arriba, ay, perdón que me están llamando, me asusté, hacia la base del cráneo, ¿sí? Ustedes saben que tenemos la nariz y tenemos hacia atrás huesos, ¿sí? Cuando hay un trauma facial, ¿sí?, un golpe de frente en la cara, esos huesecillos que son muy finitos, son finitos como si fuera un hojaldre, como para que se entienda la textura de ese tipo de huesecillos, ¿sí? De la pared posterior. Son muy delicados. Obviamente que no tan delicados como para que si yo me golpeo suave la nariz se me rompan. Pero sí, ante un impacto, un politraumatismo, por ejemplo, no sé, una caída en moto, una caída en bicicleta, con la cabeza, ¿sí?, con la cara, un golpe, esos huesos se pueden partir. Al introducir la sonda, yo puedo generar que esa sonda pase a un lugar que no tiene que pasar, y genera una fístula. ¿Qué es lo que va a pasar con esa fístula? Va a generar que haya pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, porque estoy metiendo, para que lo entiendan claramente, la sonda en la cavidad craneal. ¿Se entiende? Cuando hay un trauma facial o maxilofacial, la sonda nasogástrica no se coloca, se coloca orogástrica, ¿sí?, por la boca. Y si aún así persisten dudas de que hay una fractura en la base del cráneo, la colocación la debe realizar un médico, ¿sí? No es una tarea de enfermería. ¿Alguien habló? No los veo, no tengo nada que me indique más que si los escucho. No, Caro. Ah, pensé que habían hablado, perdón. Yo estoy viendo la pantalla, nada más, no los puedo ver a ustedes. Cirugía gástrica o esofágica. Bueno, claramente sí hay una cirugía del esófago, ¿sí?, como pueden ser un banding de varices esofágicas. Las varices esofágicas son venitas, ¿sí?, venas que se dilatan en todo el esófago, y si yo hago progresar una sonda nasogástrica u orogástrica, puedo lesionar esas varices esofágicas, y si esas varices están resueltas de manera quirúrgica, o sea, están operadas, están como cortadas y cosiditas, ¿sí?, para que entiendan, les ponen como unos clips
para que no sangren, al introducir la sonda, ¡ay, cómo está este teléfono! Al introducir la sonda, puedo hacer que eso se desprenda. Entonces, un paciente que tiene varices esofágicas, o tiene intervenido el esófago, o tiene intervenido el estómago, por distintas cuestiones, no se coloca sonda. La colocación es bajo endoscopía y la realiza un cirujano. ¿Sí? Esperen que hay 2 personas que quieren entrar. Bien, ahí vamos. Bueno, cirugía bucofaringeo nasal es exactamente lo mismo que el trauma facial, ¿sí? Cuando hay una cirugía en la vía aérea superior, no se coloca, o enfermería no coloca, no hace este tipo de colocaciones, lo hace un médico bajo endoscopía. No quiere decir que no se ponga, lo que quiere decir es que no se hace a ciegas. Nosotros este procedimiento lo hacemos a ciegas, ¿sí? Este procedimiento, ante estas situaciones patológicas, hay que hacerlo bajo guía endoscópica, o sea, lo que hacen es introducir una cámara y una vez que ya está la cámara introducida en el pasaje, donde sea nasogástrico u orogástrico, ahí sí se puede introducir el sondaje, si no, no. Cuando hay divertículos, tampoco se coloca el sondaje nasogástrico u orogástrico. ¿Por qué? Porque podemos perforar esos divertículos y generar una infección, una sepsis al paciente, o en los pacientes que, bueno, hay que tener, digo, muchísimo cuidado en los pacientes que están no intubados y que están en coma, ¿sí? En cómo uno coloca las ondas. Es toda una técnica que se aprende, uno por ahí, yo recuerdo las primeras ondas nasogástricas en pacientes que no me podían ayudar, ¿sí? A desarrollar la técnica, entonces era como, ¿cómo hacemos? Porque yo en algún punto de la colocación necesito que el paciente empiece a tragar para que la sonda que voy introduciendo no se vaya a la vía aérea. Entonces en el paciente comatoso es todo un desafío, pero no es nada que no se aprenda. Quédense tranquilos que sabiendo de anatomía y siendo cuidadosos y pensando en lo que van haciendo, se puede tranquilamente realizar, ¿sí? En el paciente comatoso también hay que pensarlo, pero, a ver, la indicación es relativa porque es costo-beneficio. Si el paciente está en coma, está inconsciente, yo esa vía aérea la tengo que proteger, entonces le tengo que vaciar el estómago, entonces la sonda se coloca. De la misma manera que tengo que pensar que si el paciente está en coma y se tiene que nutrir, necesito colocarle una sonda nasogástrica u orogástrica justamente para alimentarlo. Entonces, aquí, en esto de que el paciente si está comatoso es una indicación relativa, tenemos que ver el costo-beneficio. Y si nos genera algún tipo de dudas el tema de la técnica, uno siempre puede pedir ayuda, siempre hay alguien que tiene mayor experticia que uno para hacer este tipo de procedimientos cuando uno no los ha realizado. Uno tiene que ser muy, en ese sentido, como con la administración de medicación, muy consciente de las propias habilidades y de las limitaciones también. Obviamente que siempre tenemos que conocer la técnica y tenemos que conocer la teoría, pero si yo particularmente sé que es una situación que quizás no pueda resolver, lo que tengo que hacer es ser honesta y pedir ayuda, ¿sí? Esperen. Ahí va. Bueno, tengo que colocar una sonda nasogástrica. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, profe. Tengo que colocar una sonda nasogástrica. ¿Qué hago? Tengo que evaluar al paciente, ¿sí? Lo primero, evalúo qué es lo que tengo enfrente. ¿Qué es lo que evalúo? El estado de conciencia. ¿Qué es lo que más me beneficia? Que el paciente esté consciente, que me pueda ayudar, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que es una maniobra muy molesta. Entonces, en un paciente que está consciente, es una maniobra que se las tengo que explicar para conseguir su máxima colaboración. ¿Estamos? Esto en cuanto al estado de conciencia. En cuanto a si el paciente está intubado o no está con intubación endotraqueal. ¿Hay algún tipo de consideración? Sí. La consideración es que, si es nasogástrica, no habría tanto inconveniente. Quizás cuando la sonda es orogástrica, tengo que tener cuidado, ¿sí? De 2 cosas. Primero, de no colocar la sonda en vía aérea. ¿Por qué? Porque está
digamos, voy a seguir el trayecto del tubo, lo que va a tender a hacer la sonda. Yo no lo tengo que colocar en vía aérea, lo tengo que colocar ¿en dónde? En el estómago. En el estómago, ¿sí? Entonces, lo que tengo que tener es cuidado nada más al momento de hacer pasar, ¿sí? De transitar esa vía. ¿Hay algún tipo de inconveniente? No, la verdad es que no. Hay algún tipo de maniobras que uno puede hacer acomodando la cabeza, ¿sí? Para que justamente la sonda transite por el lugar que debe transitar. Pero no es que si el paciente está intubado es algún problema. Tengo que tener alguna consideración de justamente no hacer la extracción involuntaria del tubo endotraqueal. Eso es todo, ¿sí? El máximo cuidado está en el tubo endotraqueal, ¿sí? Si la sonda va para un lado o va para el otro, no sería tan grave. Lo grave es que yo le quite la vía aérea artificial al paciente. No se olviden que un paciente que está con tubo endotraqueal es un paciente que está inconsciente y que seguramente no puede respirar por sus propios medios. Entonces, si yo, colocándole la sonda, accidentalmente lo extubo, estoy exponiendo al paciente a un riesgo muy grande. Entonces, ahí hay que tener un poco más de cuidado, y siempre hacerlo de a dos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Otra cosa es la edad y la talla. Nosotros, en esta asignatura, vemos adultos, pero este tipo de procedimientos se hace muchísimo en niños y en neonatos, ¿sí? Con lo cual tengo que tener en cuenta, ¿para qué? Para el calibre, para elegir el material que voy a utilizar. El calibre de la sonda está en relación a la edad y a la talla, ¿sí? Incluido, cuando estamos hablando solamente de adultos, ustedes tienen que fijarse en la contextura física y en cómo es la contextura facial de la persona. No es lo mismo el hombre que la mujer, ¿sí? Por ejemplo, al momento de seleccionar el diámetro de la sonda nasogástrica. Si ustedes mírense al espejo, no todos tenemos la misma contextura facial, ¿sí? Con la boca no habría tanto problema si fuera orogástrica. Sí, la mayor consideración es cuando es nasogástrica, por el tamaño de las narinas. Paciente, otra evaluación que voy a hacer es si el paciente está politraumatizado o no, es lo que hablábamos hoy. Ahí hay una contraindicación muy, muy fuerte. Si el paciente tiene una fractura de base de cráneo, puedo correr el riesgo de que la sonda vaya a parar a la cavidad craneal. Entonces, es algo que tengo que tener muy en cuenta. Es una técnica que no voy a poder realizar, ¿sí? Con lo cual, tendré que hacerle la referencia o avisarle al médico que es una práctica que nosotros no realizaremos, que la debe realizar el médico bajo su responsabilidad o bajo un control endoscópico, ¿sí? Bueno, un poco de lo que hablamos hoy, de las sustancias cáusticas, ¿sí? Las sustancias cáusticas, no solamente porque puedan destruir el material, sino porque mantienen, o lo que pueden provocar es que todo el conducto, la vía digestiva, esté edematizada, ¿sí? Sobre todo el esófago, que es el primer lugar donde va a querer pasar, con lo cual lo que voy a producir es lesión, voy a perforar el tejido que voy a querer, por donde voy a querer introducir esta sonda. Entonces, no solo puedo perjudicar el material cuando la persona ha ingerido sustancias cáusticas, sino que puedo, por inflamación del trayecto, generar algún tipo de perforación. Entonces estaríamos igual que ante el caso de cuando el paciente tiene una fractura de base de cráneo, ¿sí? Genera una fístula. Antecedentes de cirugía gástrica, también lo tengo que evaluar. Aquí en este caso no se coloca, no lo coloca enfermería. Paciente con varices esofágicas, esto también, si el paciente tiene antecedentes de varices esofágicas y yo lo conozco, ese dato, o el paciente me lo puede referir, yo no puedo hacer ese tipo de colocación, porque es una maniobra muy riesgosa, ¿sí? Las varices esofágicas son como las varices, para que se den una idea, de las piernas, nada más que en el tracto esofágico. Entonces, si en un
tubo tan delgado como el esófago, yo intento introducir una sonda que más allá de que tiene una punta roma, de todas formas, puede raspar, ¿sí? Porque es un plástico, imagínense eso, pasarlo muy cerca o comprimiendo una varice. Puedo generar mucha lesión y el paciente comenzaría con una hemorragia digestiva, difícil, que son incoercibles muchas veces, porque si las varices son grandes, las hemorragias que se generan son incoercibles, ¿sí? Que no se pueden detener, eso es incoercible. Entonces, estamos poniendo en severo riesgo la vida del paciente. ¿Qué se hace? Es una práctica que realiza el médico, o se realiza bajo endoscopía, también lo realiza un médico. Lo deseable es que el paciente esté en ayunas, la verdad, para hacer este tipo de procedimientos, que el paciente no haya comido. ¿Por qué? Porque al introducir la sonda uno genera un reflejo nauseoso, ¿sí? Cuando la sonda va pasando por la garganta. La verdad es que si uno puede respetar el ayuno, se respeta, si no, se coloca de la misma forma, y el paciente está bien sentado en semifowler, entonces no habría riesgo de aspiración, de broncoaspiración. ¿Y qué es lo que tengo que evaluar también? Es el estado de coagulación del paciente. El paciente es un paciente que está coagulopático, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, un IAM, un paciente que cursó un infarto agudo de miocardio, que se le hizo streptokinasa para embolizarlo, ¿sí? Para disolver ese coágulo que le tapó la coronaria. Entonces, es un paciente que yo claramente no le puedo colocar una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque ante la mínima lesión en la mucosa, que es tan finita, lo voy a someter a una hemorragia. Entonces, tengo que estar sabiendo si el paciente está anticoagulado, si tiene la coagulación afectada por un fármaco reciente o por algún otro tipo de trastorno de tipo hepático o de tipo hematológico, ¿sí? Es muy importante saber cómo está la cuestión hematológica en el paciente y si está anticoagulado. Y otra cuestión que es muy importante también, que uno muchas veces la pierde de vista, es, a ver, si el paciente está teniendo grandes débitos por sonda nasogástrica, bueno, el pH, ustedes saben que, ¿cómo es el pH del estómago? Ácido. Ácido. ¿Qué es lo que tenemos en el estómago? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, exactamente. Esos son los jugos gástricos que los tenemos para disolver todo lo que comemos. Si no, no podríamos disolver la comida y seríamos como las vacas que tenemos todo en el estómago. Esperen, ahí está, ahí ya no se escucha. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo son los electrolitos en sangre de este paciente? ¿Por qué? Porque al generar vaciamiento gástrico, esa ropa estaba doblada, planchada. al generar vaciamiento gástrico, en grandes cantidades, yo lo que puedo hacer es alterar el pH, ¿sí? ¿Por qué? Porque genero que descargue mucha cantidad ácida, entonces cambio el pH gástrico y lo puedo hacer. Chicos, si tienen mucho ruido ambiente, apaguen el micrófono, por favor. La ropa, hijo. Si tengo mucha descarga de ácidos gástricos, lo que puedo generar en el paciente es una alcalosis metabólica, ¿sí? Por pérdida ácida, por pérdida de pH. Basta, hijo. Bien. Jimena, ¿no apagás el micrófono, porfa? A ver si me escuchás, Jimena. Si toca donde están los tres puntitos de ella. Jimena. Ahí me escucha. Ahí me parece que escucha. Bien. Bueno, ¿vamos hasta acá? Hello. Hello. Sí, profe. Bien, vamos a hablar de la preparación de materiales, ¿sí? Para una colocación de sonda nasogástrica.
La explicación va a ser sobre nasogástrica. Después veremos orogástrica, que lo único que cambia es la parte nasal, ¿sí? Es lo que uno no va a hacer. La preparación de los materiales es la misma, una sonda nasogástrica de diámetro 9, 10 u 11, French, acuérdense, guantes limpios, guantes, manoplas, manoplitas. No, acá no se usa, esto no es una técnica estéril, ¿estamos? ¿Se entiende por qué no es una técnica estéril? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Sí, se Bueno. entiende. Ujú. Se entiende que es una cavidad sucia, la nariz, la boca, y vamos hacia el estómago que no es estéril, ¿sí? Por eso es una técnica limpia, pero, esperen que alguien está intentando entrar, es una técnica limpia, no estéril, ¿está claro? Si fuera un sondaje vesical, ¿cómo es la técnica? ¿O cómo debería ser la técnica? Estéril. estéril. ¿Por Tiene qué? que ser técnica estéril, porque la Porque- vejiga es un lugar estéril. Exacto, perfecto, muy bien. Bien, sondas 9, 10, 11, lo elegíamos según la edad y la talla del paciente, también si es hombre, si es mujer, la contextura facial, ¿sí? Manoplas, lubricante. ¿Qué es lo que usamos de lubricante? Y en esto, bueno, habrá en lugares que utilicen algún tipo de gel lubricante. Nosotros lo que generalmente se utiliza es la lidocaína gel, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene doble efecto. Adormece la zona, porque es tópica, tiene efecto tópico, y porque además sirve como es gel, sirve como lubricante. ¿Tá? Bueno, jeringas de 10 mililitros y TUSMI. La jeringa TUSMI es una jeringa de 60 mililitros que en la punta tiene como un pico ancho, ¿sí? Es un piquito. ¿Me apagan el micrófono, porfa? Gracias. Eso es una jeringa TUMI, ahora lo vamos a ver en una de las filminas. Es una jeringa que tiene como un pico bien cónico. ¿Para qué sirve? Para adaptarlo al adaptador de la sonda. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la parte distal tenía un adaptador? Bueno, ahora lo vamos a ver igual, yo ahora se los voy a mostrar. Una palangana, ¿sí? Tenemos que tener a mano una palangana porque vamos a generar que el paciente tenga reflejo nauseoso, entonces no podemos dejar que se vomite encima o en un tacho, ¿sí? No vamos a meter un tacho arriba de la cama o encima de las piernas de un paciente si el paciente está sentado. Entonces, una palangana. Tela adhesiva, de preferencia la que es hipoalergénica. ¿Por qué? Porque no se olviden que esto va fijado en la nariz, ¿sí? O en la mejilla, entonces para tratar de que sea lo menos lesivo posible. Tijeras para abrir los empaques, el estetoscopio para hacer la comprobación cuando colocamos la sonda, gasas o pañuelos desechables, ¿sí? Lo que tengamos en disponibilidad, silocaína en aerosol, muchas veces sobre todo cuando son niños, para que no sea tan molesto y el niño llore tanto, lo que se hace es pedirles que abran la boca con la silocaína en aerosol, que viene como con un piquito así, se les rocía en el interior, en la pared posterior, y con eso uno no genera tanto malestar, ¿sí? En el pasaje de la sonda. Pero bueno, no siempre hay en disposición, sépanlo también, ¿no? Que uno habla de lo ideal. Y la bolsa colectora. Profe, Sí. ¿qué tanto efecto hace la lidocaína? Y si uno lo deja actuar, hace efecto. El tema es cómo realiza uno la técnica. Si uno lo que hace es poner la sonda, o sea, la lidocaína arriba de la sonda y introduce inmediatamente, eso no es más que lubricante. Ahora, si yo con una jeringa lleno un poco de lidocaína y se lo pongo para que el paciente haga así, ¿sí? Entonces le voy lubricando, le voy anestesiando la zona, le doy para que trague un chorrito de esa jeringa, así un poco de contenido de la jeringa, entonces genero adormecimiento, pero lo tengo que dejar 10, 15 minutos. Si yo voy a hacer todo rápido, todas las apuradas, como solemos hacer las enfermeras, no sirve, ¿sí? ¿La lidocaína gel se puede tragar? Sí, claro. Es más, No, la no lidocaína sabía. en gel se utiliza hasta para intubar. ¿Sí? No hace absolutamente nada. Caso de que falte
aerosol, ¿podemos reemplazarlo por silocaína en gel como para preparar la boca? ¿Para preparar qué, perdón? Para preparar, o sea, previo al tratamiento, previo a la intervención. ¿Para darle al paciente? Sí, sí, claro, sí. Es de buena práctica, justamente eso es lo que les decía, colocar un poco de cuando no tengo el aerosol, que es un poco más rápido, le inyecto, ¿sí? Por así decirlo, no es que inyecto, porque en realidad lo que hago es en la fosa nasal poner y que el paciente respire hacia adentro, entonces aparte de lubricar la nariz, lo que hago es que eso se pegue en la pared y de a poco se vaya absorbiendo, pero le tengo que dejar 10 o 15 minutos antes hacer todo eso, ¿sí? Si yo lo hago 10 o 15 minutos antes, el paciente va a tener menos malestar. Ahora, si yo quiero hacer todo en el mismo momento, no sirve de nada. ¿Estamos? Es lo mismo que en la sonda vesical. Ustedes van a ver que muchos lo que hacen es inyectar en el meato urinario en el hombre, que el trayecto es mucho más largo, inyectan la lidocaína, estéril, obviamente, y después instantáneamente introducen la sonda. Bueno, eso no sirve más que de lubricante, porque no estamos dando tiempo a que haga efecto, ¿sí? Lo único que me va a servir es como gel, para que ayude a deslizar el tubo, ese tubo que estoy introduciendo. Le tengo que dar 10-15 minutos. Si yo les doy esos 10-15 minutos, va a tener el efecto que quiero. Fíjense, no se ve muy bien. Esta foto está bastante borrosa. No sé por qué quedó borrosa en realidad. Esta es una jeringa Tumi. Yo después igual me voy a fijar acá entre mis cachivaches si tengo alguna. Creo que tengo. Tiene un pico, es como un pico bien largo y que se puede adaptar al adaptador de la sonda nasogástrica. ¿Sí? ¿Ven este pico verde, este adaptador verde? Es justamente el que entra en la jeringa Tumi. Acá tengo dos tipos de sondas distintos, o sea, medidas distintas, las manoplas, un pote de lidocaína en gel, la cinta y el estetoscopio. Falta igual con la palangana, falta una jeringa de 10, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. Profe, igual suelen darle un vaso con agua, ¿o no? Algunas personas. Para que... Depende. Depende de la bibliografía que leas. Hay bibliografía que dice que se les da agua con una bombilla. La verdad que es una maniobra bastante riesgosa porque el paciente puedo generar que se ahogue tratando de querer que trague agua en el momento en el que yo estoy introduciendo la sonda. Con que trague saliva es suficiente. Cuando uno va introduciendo, ahora van a ver, lo que le tiene que pedir al paciente es que trague saliva. Lo que se hace también muchas veces es ponerle en la boca un poco de silocaína y pedirle que trague eso, ¿sí? Que vaya tragando esa silocaína. Entonces tiene doble efecto. Es como si estuviera tragando un gel, algo viscoso, y aparte no le saca el dolor, la molestia. Pero lo del agua tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Igual lo van a ver descrito en la bibliografía eso. Pero bueno, a veces la bibliografía también es como bastante extraña, ¿no? No quiere decir que sea tan rigurosa. Bien, antes del procedimiento, es lo mismo que les dije hoy, si es posible el ayuno, la verdad es que si no, no es una condición que sí o sí tenga que haber ayuno. De hecho, en la urgencia el paciente no está en ayunas, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que tengo que tener todos los materiales al momento de comenzar el procedimiento. Espérenme un segundo que tengo el sol de frente y no puedo ver la pantalla. Denme un segundo. Ahí está, ya estoy. Bien, otra recomendación, el procedimiento debe llevarse a cabo en un lugar físico, en un área física adecuada, con buena iluminación, espacio, comodidad para el paciente,
para el médico y para el ayudante, o sea, si es un médico o si es otro enfermero, el que sea que esté ayudando. Siempre se hace, a ver, esto es la recomendación, es un procedimiento que se hace entre 2 personas. A veces no se puede realizar entre 2 personas, pero en realidad lo óptimo es que este tipo de procedimientos uno los haga con otro compañero, sea el compañero que sea un compañero médico o sea un compañero enfermero. Cualquier persona está capacitada para ser de ayudante en esta situación. Cualquiera de esos 2 profesionales, quiero decir. Obviamente que no va a venir, no sé, un psicólogo a ayudarme a poner una sonda nasogástrica, pero sí un médico, algún médico residente, un cirujano, estamos todos capacitados, sabemos todos, o debemos todos saber cómo se hace, por eso cualquiera de ellos nos puede ayudar. Hay que explicarle al paciente, ¿sí? Esto obviamente si es posible, si el paciente se encuentra lúcido y me puede colaborar, que me colabore, ¿sí? Hay que explicarle que es un procedimiento molesto, es un procedimiento que le va a dar en algún momento ganas de vomitar, así que es cuando uno introduce la sonda, y que por favor, en el momento en el que yo le pida que trague, que intente tragar saliva, ¿sí? Saliva, o si le doy, le puedo dar para que tenga en la boca esta lidocaína. Entonces, así el paciente puede ir tragando cuando yo se lo voy pidiendo. Esto facilita el pasaje de la sonda. ¿Qué más dice? Ah, bueno, ¿cómo posiciona el paciente? Semi-Fowler, ¿sí? Entonces, así disminuye el reflejo nauseoso y le facilito la deglución. Si está de costado, es mucho más difícil. ¿Qué hago? Me pongo, primero que hice, me lavé las manos, obviamente, ¿no? Después me pongo las manoplitas. Miremos esta diapositiva. Determino, ¿sí?, la longitud de la sonda que voy a introducir. No es que lo que introduzco es toda la sonda. ¿Cómo se mide? Punta de la nariz, base del lóbulo de la oreja, ¿sí? Base de la oreja, el lóbulo, acá, donde va el aro, la mujer, y apéndices sifoides, ¿sí? Este es el ángulo, fíjense. Punta de la nariz, lóbulo de la oreja, apófisis o apéndices sifoides, ¿sí? Y lo marco con un pedacito de cinta, porque después cuando yo esté introduciendo, puedo, si no lo marco, si lo tengo con la mano, puedo perder esa guía. Entonces lo marco con un pedacito de cinta para que después pueda hacerlo con mayor comodidad. Generalmente, ustedes van a ver acá que dice una persona de una estatura de 1,70 m, son 40 centímetros, en realidad son 50, 60 centímetros los que tengo que introducir para asegurarme que esté en estómago, ¿sí? Si introduzco menos, no voy a tener la sonda en el estómago, va a ser molesto para el paciente y no voy a tener ningún tipo de resultados esperados. Se me secó la garganta. Bien, ¿qué es lo que me tengo que fijar después de haber hecho la medición? Que la sonda esté íntegra, ¿sí? Que la sonda no esté rota, no esté acodada, no esté perforada. Eso solamente me voy a dar cuenta cuando abro el empaque de la sonda. Lubrico el extremo de la sonda, ¿sí? Para evitar justamente que la punta, por más que es una punta redondeada, genere lesión en las mucosas nasales al pasar. Entonces, ¿qué hago? Le embebo bastante en lubricante, que en este caso generalmente uno lo que utiliza es la lidocaína. Selecciono la narina más permeable. ¿Qué es lo que hago en esto? En la evaluación le pregunto al paciente, ¿alguna vez tuviste una fractura en los huesos de la nariz? ¿Por qué? Porque muchas veces traumas anteriores, ¿sí? Fractura nasal, entonces queda el tabique desviado para un lado o para el otro, entonces le tengo que preguntar esto al paciente. ¿Para qué? Para saber por qué narina voy a ingresar. Lo puedo hacer, sí, respirar tapándole una narina, tapándole la otra. Si el paciente me dice que tuvo un trauma facial grave, con fractura nasal, bueno, nada, maxilofacial, ¿qué vía voy a elegir? La vía oral, ¿sí? No lo voy a intentar poner
por la nariz. Y ahí la medición es desde la comisura del labio hasta el apéndice sifoides. ¿Por qué? Porque toda la parte nasal no la tengo, no es que la medida va a ser la misma. Si en algún momento decido cambiar de a la boca, de la nariz a la boca, toda esta medición que hice el lóbulo de la oreja, este tramo no lo voy a introducir, ¿sí? Bien, ¿qué más? Inserto la sonda. Acuérdense que el paciente está sentado en Fowler, semifowler. Hay gente que necesita estar sentado más en Fowler. Introduzco, ¿sí? El plano de la cara del paciente es este, ¿sí? El plano es la parte frontal. Entonces, introduzco entre 60 y 90 grados, en ángulo. Así es como ingreso, porque así es la forma de nuestra nariz, ¿sí? Es como si fuera hacia arriba. Introduzco la sonda, en algún momento voy a sentir un tope, y ahí es cuando le pido al paciente que baje la cara, ¿sí? Que baje el mentón, la barbilla, hacia sus costillas, como si fuera a mirar el ombligo, le puedo decir, ¿sí? Sobre el esternón, o sea, apoya la barbilla, el mentón sobre tu esternón, así. Yo sigo introduciendo en el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque así genero una vueltita, ¿sí? Para que se introduzca la sonda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Hola. profe. ¿Sí? Sí, profe. Miren, les muestro acá. ¿Ven? Miren. ¿Ven que la sonda tiene que pegar como una vuelta? ¿Sí? Esta es nuestra anatomía, somos así. Entonces yo, al pedirle al paciente que baje la cabeza y se mire el ombligo, que apoye su mentón sobre su esternón, justamente al estar introduciendo la sonda entre 60 y 90 grados, el ángulo de giro es natural, ¿sí? Entonces no le va a molestar menos, le va a molestar igual, chicos, porque le estamos pasando un tubo por la nariz. Esto es molesto, es así. Pero lo que genero es este ángulo, ¿sí? Este ángulo que tiene que hacer la sonda. Que lo tiene que hacer, espérenme un cachito, ahí está, que lo tienen que hacer sí o sí, es una cuestión anatómica. Yo acá no puedo maniobrar nada, lo único que no tengo que hacer es ting, 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 estar golpeteando contra esa pared posterior porque la puedo lastimar mucho. Entonces, la semana que viene lo vamos a ver en una maqueta. Se los voy a mostrar. Introduzco en ángulo, cuando tengo resistencia le pido que baje la cara y sigo introduciendo en ángulo. Entonces, sola la sonda genera el ángulo y se mete, ¿sí? Es recontra molesto. Yo no conozco a nadie que diga, ay, que no me molestó nada, no me dolió nada. Lamentablemente es así. Fíjense, esta maniobra evita la resistencia que opone el cierre espástico del paladar blando. Acuérdense que nosotros tenemos un paladar blando y un paladar duro, ¿sí? Entonces lo que genero es justamente que ese paladar no se oponga, no ponga resistencia al paso que tiene que hacer la sonda a la faringe. Introduzco la sonda hasta la marca previamente medida. Cuando yo le pido al paciente que baje el mentón, le pido que trague, ¿sí? Esta maniobra de que intentar tragar, lo que va a hacer es guiar este tubo que yo le estoy introduciendo, ¿sí? Que se meta directamente a la vía digestiva, ¿sí? Esperen un cachito, ahí va. Entonces, le pido que trague. En este momento es generalmente en el que dicen al paciente le damos un trago de agua. La verdad es que si el paciente puede hacer la maniobra como si estuviera tragando saliva, es lo mismo, ¿sí? El agua no asegura nada, no es que el agua vehiculiza la sonda, lo que hace es generar el cierre de la epiglotis, ¿sí? Introduzco la sonda hasta la marca, no más. ¿Por qué? Si lo traspaso más allá de la marca, ¿dónde lo hago ir a parar ese tubito? ¿Qué viene después del estómago? El intestino, ¿sí? El píloro, lo traspaso, la pilorizo. Entonces, no, tengo que hacer la medición muy precisa, es la medición justa.
No hay forma igual nos vamos a dar cuenta después en el momento ahora vamos a ver en la comprobación. Entonces, introduzco la sonda hasta la marca, y ahí me quedo. Si quieren lo puedo fijar de manera transitoria como para que no se me deslice, ¿sí? Retirar inmediatamente si el paciente empieza a toser, a estornudar, o a tener sensación de falta de aire. Si la sonda se empaña, eso quiere decir que está en la vía aérea. Si el paciente empieza a desaturar, si es que está inconsciente y, por ejemplo, no tose, me voy a dar cuenta porque el paciente va a empezar a desaturar o va a cambiar la coloración de su perfusión. Eso quiere decir que la sonda no está en el lugar que tiene que está en la vía aérea y no en el tubo digestivo, ¿sí? Eso no, suena tremendo, pero nos damos cuenta rápido, no es que el paciente se pone azul como un pitufo, nos damos cuenta rápido cuando está en vía aérea, ¿sí? Quédense tranquilos también con eso. Me parece que pasé muy rápido. No, acá. Bien, ¿cómo verifico, cómo sé yo porque introduje algo en el cuerpo de otra persona? ¿Cómo hago para darme cuenta si está bien lo que hice o no está bien? Bueno, hay una forma. ¿Vieron la jeringa esa que yo les dije, que se llama jeringa de Tumi, que es la que tiene el pico un poco más grueso, que es como si fueran, mire, esperen que encontré una tapita, esta tapita, ¿se ve? Es una jeringa que tiene una punta así, ¿sí? Que se adapta justo al cono de la sonda. La semana que viene lo vamos a ver bien ese material. No quiero robar mucha clase hoy. Y vamos a ver cómo es la colocación también en la maqueta. Esa jeringa, le retiro el émbolo, ¿sí? La coloco en el adaptador de la jeringa, fíjense acá lo que está haciendo, ¿sí? Con el émbolo retraído, como si fuera a inyectar aire. Entonces, me pongo el estetoscopio lo pongo, lo apoyo sobre el estómago del paciente, en la panza del paciente, y lo que hago es inyectar ese aire, ¿sí? Bajo el émbolo inyecto el aire por la sonda. Si la sonda está en el estómago, yo lo que voy a escuchar es un burbujeo, porque en el estómago siempre hay ácido clorhídrico, siempre hay jugo gástrico, ¿sí? Entonces, si la sonda está bien colocada en el estómago, yo voy a escuchar un burbujeo, un brrr, una cosa así. Si no escucho nada, es porque la sonda no está en el estómago, ¿sí? No hay chance. La sonda, cuando está en el estómago, burbujea. Si no escucho nada, la sonda no está en el estómago, y lo que tengo que hacer es retirarla y volver a colocar una sonda nueva, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es aspirar contenido gástrico, ¿sí? Ver si, esperen que alguien me está ingresando, al colocar la jeringa de Tumi, aspiro, ¿sí? A ver si vuelve contenido gástrico. Esa es otra forma de comprobar si estoy en estómago. Nunca inyecto nada. Lo único que puedo inyectar es aire. ¿Por qué? Porque si estoy en la vía aérea, y yo todavía no me di cuenta, le estoy inyectando aire, no estoy inyectando líquido. Antes, miren, cuando yo estudié, acá está Gerardo que no me deja mentir porque somos de la misma época, bueno, él es un poquito más grande que yo. Bueno, Estela también vos podés decirlo. Antes te decían que se comprobaban con agua. Alguna bibliografía lo sigue diciendo. La sonda nasogástrica no se comprueba con agua, porque si yo estoy en vía aérea, es agua que inyecto en la vía aérea. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Se broncoaspira, ¿sí? Siempre es aire. Si voy a hacer el método de inyección, es aire. Si voy a hacer el método de aspiración, es contenido gástrico lo que va a venir. Por cualquiera de esos dos métodos, yo puedo comprobar que la sonda está en el lugar que tiene que estar. Bien, correcta colocación, fíjense, por la nariz, paso por la epiglotis, ¿sí? Acá adelante está la tráquea, acá adelante está la vía aérea. En esta parte, la epiglotis, que es lo que yo les decía, que se cierra cuando uno traga o cuando uno respira, adelante está la vía aérea. Fíjense que acá está, pega la vuelta, ¿sí? Atrás del paladar, que es lo que el paladar se abre, se pega,
¿sí? Generando la apertura para que justamente pase la sonda, y a esta altura es donde se va hacia adelante y queda en la tráquea, la vía aérea, o se va hacia atrás, que es donde yo quiero que es el esófago. ¿Sí? Acá es donde se define, digamos, si está bien colocada o no. Fíjense que en este otro dibujito la sonda ya está, ¿sí? Bien colocada, pasó al estómago. ¿Cómo? Ahora sí, ya comprobé que está en el estómago, hizo burbuja, o vino contenido gástrico, ahora lo fijo, para eso es la cinta. Lo fijo como si fuera un pantaloncito, poquita cinta, ¿sí? No necesito encintarle la cara al paciente como si fuera una momia. Recuerden siempre que la piel de la cara es sumamente frágil. Enseguida uno puede generar una ampolla, enseguida puedo generar una lesión. Si son adultos mayores, más aún. Entonces, muchas veces, y eso es una crítica hacia la enfermería, nosotros le damos cinta a todo, como si se estuviera por romper, no sé, al medio. La verdad es que en la cara uno tiene que ser en la cara y en cualquier tegumento, uno tiene que ser muy cuidadoso. No es necesario hacer un zafarrancho de cinta, ¿sí? Aprendan a ser prolijos y a pensar en que yo introduje una sonda nasogástrica en el cuerpo de una persona, ¿sí? Entonces, nada, tengan en cuenta eso también. Al momento les va a parecer algo tan minúsculo como la fijación, pero también tiene su técnica. ¿Cómo es? Corto un rectángulo de cinta al medio, lo apoyo sobre el puente de la nariz, ¿sí? Como si fuera un pantaloncito, lo envuelvo con un costado y lo envuelvo con el otro. Fíjense cómo queda. ¿Sí? Puedo fijarlo a la altura de la mejilla también, o puedo dejar que caiga y lo fijo directamente sobre el hombro del paciente, ¿sí? Acá vendría a ser por acá abajo. O puedo generar esta vuelta, ¿sí? Son formas de fijarlo. Lo óptimo es ir cambiando la forma de fijación para no lesionar ningún decúbito, ninguna úlcera por decúbito en la cara del paciente ni en la nariz. Después que fijé la sonda, que ya está asegurado, ya sé que no se me va a salir ante ninguna maniobra, ¿qué es lo que hago? Conecto, ¿sí? Ese extremo, ese adaptador, a una bolsa colectora, o lo mantengo cerrado, o lo conecto al perfus de alimentación enteral, si fuera necesario, ¿sí? Cuidados generales, bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, ya... compañero preguntó en el chat. A ver. ¿Preguntaron algo? Me parece que se cortó. Sí, Caro, preguntaron, ahí te leo. Si se aspira contenido por la sonda, ¿luego se debe higienizar? Sí, claro, sí, con agua. No es que saco contenido y lo vuelvo, no. La sonda siempre hay que lavarla. ¿Por qué? Porque se puede tapar. Ustedes no se olviden que veíamos que en esa punta había fenestras, sí, agujeritos. Pero esos agujeritos también se tapan, porque el jugo gástrico es jugo, pero también es contenido alimenticio. Entonces, es como una mucosidad espesa lo que puedo llegar a aspirar. Después que hago, ¿sí? La aspiración y que compruebo, ¿qué hago? Lavo esa sonda con 50, 60 mililitros de agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el circuito quede permeable. Es agua, no le pasa nada al paciente, ¿sí? Es agua de la canilla la que uso. No tengo que usar agua destilada, ni solución fisiológica. Nunca se lavan las sondas ni con fisiológico ni con agua destilada, ¿sí? Porque puede generar irritación en la mucosa. ¿Estamos? Porque eso también se suele ver mucho, que lo lavan con fisiológico y puede generar es agua salada, el fisiológico es agua con sal, ¿sí? Es líquido salado, entonces puedo generar irritación en la mucosa, o cambio en el pH. Cuidados post-colocación. Otra pregunta. Sí. ¿No es peligroso fijarlo al hombro? Porque si gira o inclina la cabeza, ¿no se puede retraer? No,
Sí, depende cómo uno los fije. Si uno los fija así, tirante, sí. Uno lo que tiene que hacer para fijarlo en el hombro es pedirle al paciente que mire hacia el hombro contrario. El paciente mira hacia el hombro contrario, yo pego la sonda y el paciente puede mover la cabeza, ¿sí? 180 grados para arriba y para abajo, y va a tener el ángulo de giro sin tironear la sonda. Eso es una otra forma de colocación, de fijación. Y si no, también en algún, digamos, hay que ir, ahora es lo que vamos a hablar ahora, parte de los cuidados es la rotación del sitio de fijación, para no generar, como les dije hace un ratito, ningún decúbito, ninguna úlcera, ninguna lastimadura en ninguna zona de apoyo. Entonces, lo fijo a la mejilla por arriba de la oreja, lo fijo al hombro, teniendo en cuenta que tenga 180 grados para girar la cabeza, ¿sí? Voy rotando, después lo fijo del otro lado, de la otra mejilla. Sí, tengo que ir variando esos puntos de fijación para no lesionar ni la mucosa ni la piel del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí, hace un rato hablaban del ayuno. O sea, previo a la intervención tiene que estar en ayuno, ¿es lo posible que son de 8 horas? No, 3-4 horas se dice generalmente, pero la verdad es que si el paciente está bien sentado y está despierto, no debería haber ningún tipo de inconvenientes para que se broncoaspire. Si el paciente está despierto, lo siento bien, lo siento en buen ángulo, y no tendría que haber problema de que se broncoaspire. Ahora, si el paciente está con un sensorio un poco más alterado, y ahí deberé tener un poquito más de cuidado. Pero en las urgencias, por ejemplo, el paciente tiene el estómago lleno de comida y la sonda se coloca igual, ¿sí? Claro. Lo óptimo, lo que habla la bibliografía, es esperar entre 3 y 4 horas. Pero bueno, a veces no se puede cumplir. A veces hay que ser más rápido en los procedimientos y listo. Bueno, ¿sigo? Se hace en caso de, justamente, que por error se vaya a la vía aérea. ¿Se le hace un chequeo después para ver si no hubo alguna lesión? No, porque de la tráquea no pasa, no es que se va a ir al pulmón. No pasa de la tráquea. No, generalmente es raro que pase, puede pasar, ¿sí? Que se vaya a tráquea, pero no pasa absolutamente nada. Lo que no puedo hacer es justamente, una manera de estar seguros que uno no contaminó la vía aérea es, a ver, yo a la vez que pruebo de colocar la sonda, si ese intento es infructuoso, esa sonda la tengo que tirar, y el procedimiento tiene que ser lo más limpio posible, ¿sí? De todas formas, ustedes no se olviden que es un tubo que pasa por la nariz primero o por la boca primero, así que indefectiblemente va a estar sucio si llega a la tráquea. ¿Sí? Lo que no puede es llegar chorreando moco ni chorreando coágulos de sangre. O sea, yo intento con un material, si veo que no pude, lo retiro y lo tiro, ¿sí? Lo tengo que descartar, no es que sigo probando hasta colocarle la sonda con un solo dispositivo, ¿sí? Tengo que ir, por eso esta es una técnica que la tiene que hacer una persona que sepa hacerla, que mínimamente sepa la técnica. La experticia se va aprendiendo, pero mínimamente tengo que saber la técnica para poder probar de hacerla. Pero no es riesgo de lesión, sino más bien riesgo de que el paciente sienta falta de aire o sienta que no puede respirar, pero no se puede hacer ningún otro tipo de control. De hecho, cuando lleguemos a la epiglotis, si el paciente está reactivo, aunque esté inconsciente, va a empezar a toser. Si el paciente está reactivo, va a empezar a toser, entonces nos vamos a dar cuenta de que, y va a ser dificultoso el paso, no va a ser fácil. Entonces, si no está reactivo, va a pasar a la tráquea, pero de ahí no progresa. O sea, nos vamos a dar cuenta, porque voy a ver que la sonda se empieza a empañar enseguida. ¿Sí? Porque el paciente tiene aire en esa cavidad, entonces la sonda se va a empezar como a empañar. Es un procedimiento para no sacarle la vista de encima al paciente. Es un procedimiento de máxima precisión.
Entonces yo no puedo estar mirando los pajaritos, lo que tengo que estar mirando es la cara del paciente y la sonda que estoy colocando, concentrado en lo que estoy haciendo, ¿sí? No es que no haya posibilidades de error, pero si estoy concentrado en lo que estoy haciendo, hay muchas menos posibilidades de error. Y nos vamos a dar cuenta. Lo que Y tenemos la que cara hacer es del conocer paciente de nos va a anatomía. mostrar enseguida la falta de aire que le estamos provocando. Sí, el paciente empieza enseguida, si está despierto, empieza enseguida a manifestar a toser, que no puede, tose. Es así, no hay forma. Bueno, cuidados generales, vamos que así terminamos para las 7 y podemos cortar. Cuidados generales, la sonda tiene que estar permeable, ¿sí? ¿Cómo logro la permeabilidad? Mediante la irrigación con agua, la lavo, ¿sí? La tengo que lavar. Cada vez que voy a administrar medicación, cada tanto que administro, por ejemplo, si está con alimentación continua, tengo que frenar el alimento, lavar la sonda con agua tibia y después volver a reanudar la infusión de alimento, ¿sí? Tengo que estar varias veces en el día, o por lo menos una vez en el turno, de chequear la permeabilidad del sistema, ¿sí? Eso es un cuidado de enfermería. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Es observar lo que se drena. Si es una sonda que está a débito, tengo que observar qué es lo que está saliendo por esa sonda, qué características tiene, qué cantidades tiene, ¿sí? Y todo eso que, aparte de observarlo, lo registro. No se olviden de eso, por favor. Tengo que hacer un registro de lo que ingresa y de lo que sale. ¿Por qué? Porque es balance hídrico también, ¿sí? Esto tiene que ver, es como si tomara un vaso de agua, nada más que por sonda, por ejemplo. Si yo lavo la sonda con 200 de agua, es un ingreso para el paciente, salvo que lo debite, ¿sí? Que lo saque, que lo introduzca y que después lo saque. Pero si yo introduzco 200 mililitros de alguna solución, lo tengo que poner como en la columna de ingresos. ¿Estamos? Y cuando pongo la sonda a débito, hacia abajo, en una bolsa colectora, todo lo que sale lo pongo como egreso, como si fuera el egreso, por ejemplo, de la orina, de la materia fecal, de un drenaje. Después eso ya lo van a ver cómo balanceamos los ingresos y los egresos, la clase que viene no, de la otra, hay una clase de eso. También tengo que tener, como enfermera, tengo que saber qué tipo de sonda tiene, si es nasogástrica, si es nasoyeyunal, que son más largas y más finitas, y qué tamaño de la sonda. Siempre eso es importante saber qué tamaño de sonda tiene el paciente puesto, para saber cuál va a ser la posibilidad de permeabilidad o de que se obstruya o no ese circuito. Tengo que estar permanentemente observándolo. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones posibles en un paciente que tiene colocada una sonda nasogástrica. ¿Qué es lo que tengo que prevenir también? La resequedad de la mucosa oral. La sonda, tener la sonda colocada es molesto si el paciente está despierto, con lo cual si la mucosa llega a estar reseca porque el paciente no quiere tragar, puede lastimar, ¿sí? Puede generar mucha irritación. Entonces tengo que mantener esa mucosa bien hidratada con líquido o con colutorio. Colutorio es el enjuague bucal, ¿sí? Se compran y se le pide al paciente que haga buches, y si el paciente está inconsciente, nosotros generamos el lavado y la aspiración del líquido. Si el paciente hay ciertas patologías, ya van a ver ustedes, que el paciente tiene mucho débito de residuo gástrico. Ese débito, cuando es abundante, no es normal, quiere decir que el paciente está en ilio, ¿sí? Que su sistema digestivo, por algún motivo, está detenido, entonces produce y no evacúa. Ustedes no se olviden que nosotros el contenido gástrico lo evacuamos por las heces. Entonces, si yo lo que tengo es mucha producción de líquido que no transita como debe transitar hacia el intestino y vuelve hacia la mucosa gástrica, y yo lo estoy recibiendo por sonda nasogástrica y lo debito, es todo eso que se debita, hay que reponérselo al paciente de manera endovenosa o por sonda, ¿sí? Si el paciente pierde 1 litro al día
de contenido gástrico, es 1 litro de solución lo que hay que reponerle al paciente. Puede ser solución fisiológica o puede ser Ringer lactato, que es otro tipo de solución ácida que se suele administrar, ¿sí? Que tiene un poco de contenido en potasio. Ese es el Ringer lactato. Profe, Otros consulta. electrolitos. Consulta, si el paciente, nosotros anotamos todos estos egresos, se supone que después el médico va a observar esos egresos y prescribe las soluciones a... No, o lo hace- el médico no, nosotros. El nosotros médico directamente también lo va a pasamos hacer. Pero yo me tengo que dar cuenta que un paciente no puede, nosotros no tenemos un débito por día de 1000 mililitros de jugos gástricos. Si yo, el paciente, me empieza a debitar una cierta cantidad, más de 200 mililitros por día de contenido gástrico, eso lo ve la enfermera, porque el médico ve el balance cada 24 horas. La enfermera es la que va mirando turno por turno, o hora a hora, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo no sé, 200 o 300 de contenido en mi bolsa colectora, eso es raro, ¿sí? Eso no es normal. Quiere decir que el aparato digestivo de ese paciente hacia abajo, hacia algún lugar, está obstruido. Entonces, en vez de ir para abajo, el contenido líquido va hacia arriba. Porque ustedes piensen, ¿qué es el contenido gástrico? Esto es anatomía y fisiología lo que les estoy preguntando. ¿Qué es el contenido gástrico? ¿No saben lo que hay en el estómago? ¿Se refiere a la composición del jugo gástrico? No, ¿qué hay normalmente en el estómago de una persona? ¿El bolo alimenticio? No, el bolo alimenticio es la comida, que se transforma en bolo porque se va pegoteando con la saliva que yo le genero en la boca con la masticación. Eso es el bolo alimenticio. En el estómago, ¿qué tengo? Bolo alimenticio más ¿qué? ¿El ácido gástrico? Jugos gástricos. ¿Y el jugo gástrico de qué está hecho? Jugo gástrico, perdón. ¿El jugo gástrico de qué está hecho? De distintas enzimas, ¿sí? Pancreáticas, biliares, hepáticas, que ¿qué es lo que hacen? Destrozar esa comida que yo ingerí. Esto de destrozarlo, lo que hace es absorber ciertos nutrientes y también sirve para ir degradando y que ese producto de degradación vaya pasando hacia dónde? Hacia el intestino, que termina de absorber otros componentes y termina de sacar hacia afuera del organismo, en forma de materia fecal, eso que yo ingerí. Entonces, si yo lo que tengo en el estómago es alto contenido gástrico, es porque el intestino no está funcionando como corresponde. ¿Se entiende? Es porque por algo está enlentecido. Porque si no, uno come y la comida desaparece a las pocas horas del estómago. Yo, ahora que son las 7 de la tarde, no tengo lo que comí hoy al mediodía en el estómago. Ya pasó, ya transitó. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un alto débito por sonda nasogástrica, es porque algo en ese tránsito está alterado. ¿Sí? Entonces, soy yo la que lo detecta, soy yo la que miro qué cantidad, qué característica es eso que está debitando en el paciente. ¿Sí? No es que la comida queda estancada por días en el estómago y por días en el intestino. No funcionamos así. Y no se olviden que, a medida que el paciente, hasta el hecho de tragar saliva, hace que nosotros produzcamos líquido gástrico, jugo gástrico, ¿sí? Esto acá tendrían que, hago un punto y aparte, tendrían que ir a revisar un poco lo que es morfofisiología, chicos, ¿eh?
para saber cómo funciona el aparato digestivo. Bien, Fabio ha ingresado. Estas son las, a ver, espérenme un cachito. Cuidados, estábamos en cuidados. Se puede reponer el aspirado. A ver, si tengo mucho débito, el paciente se deshidrata. Es como vomitar, ¿sí? Lo que viene por sonda nasogástrica, cuando el paciente tiene sonda nasogástrica no vomita. Debita lo que tiene en el estómago, o sea, saca por sonda nasogástrica lo que tiene en el estómago, no va a vomitar. Es raro que un paciente con sonda nasogástrica vomite, ¿sí? Acá les aconsejo ahora, en este preciso instante, que vayan a revisar todo lo que es aparato digestivo, porque si no, va a ser complicado de que lo entiendan. Uno pone una sonda nasogástrica a un paciente, una de las causas es para alimentarlo y otras causas es para vaciar el estómago, ¿sí? Si vació el estómago, el paciente no debería vomitar. Ahora, si ese vaciamiento es continuo, tengo alto débito, alto vaciamiento gástrico, lo que quiere decir es que el intestino no está funcionando, no está transitando, ¿sí? Porque lo normal es que vaya hacia abajo, no que vuelva. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. se entiende. ¿Sí? Bueno, si debita mucho, el paciente corre riesgo de deshidratarse. Es como cuando tenemos diarrea, ¿sí? Cuando tenemos diarrea o cuando tenemos vómito, sea por el lado que sea, por el extremo que salga, lo que corremos el riesgo es de deshidratarnos, porque son líquidos que tienen muchos electrolitos, ¿sí? Y es líquido de nuestro organismo. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso y balancear esto que ingresa y esto que sale, ¿sí? Entonces, si yo veo que el paciente tiene un alto débito en la sonda nasogástrica, ese líquido debe reponerse. Obviamente que es una indicación médica, pero es la enfermera la que detecta, ¿sí? La que está mirando cuánto debita por hora esa sonda nasogástrica y de qué color es eso que se debita. No es lo mismo que ¿de qué color tiene que ser el jugo gástrico? ¿De qué color es lo que tiene que salir por esta sonda nasogástrica? A ver. Verdoso. Verdoso, exacto. Si es rojo, chan, es porque hay una hemorragia en algún lado. Si es negro, quiere decir que hay una hemorragia vieja, ¿sí? Todas esas cosas son las que tiene que estar atenta la enfermera. El color, la cantidad, el olor, el aspecto, ¿sí? Siempre de lo que debita por sonda nasogástrica, de la materia fecal del paciente, de la orina del paciente, de las secreciones del paciente, ¿sí? De todas esas cosas somos nosotros los responsables. Más allá de que el médico es el que después hace la indicación. Si el paciente perdió 500 por sonda nasogástrica, le vamos a reponer 500 por vía parenteral. Esa es una indicación médica. Pero esa indicación médica parte de lo que yo le dije que observé en mi valoración. Valoré que el paciente está teniendo un alto débito por sonda nasogástrica. Lo registro y lo refiero. Y el médico tomará conducta o no. Eso es una cuestión médica. Otra cosa que tengo que tener mucho cuidado es la limpieza de las narinas. ¿Por qué? Porque estoy teniendo algo metido en la nariz, en un lugar que uno genera moco porque respira por ahí. Entonces, si el moco se acumula, genera infecciones. La narina hay que limpiarla. ¿Cómo? Diciéndole al paciente que, sosteniendo la sonda, pidiéndole al paciente que se suene, que haga el movimiento, ¿sí?, de sonarse la nariz, de expulsar esa mucosidad. Eso hay que hacerlo, ¿sí? La mucosa debe limpiarse, porque si no puede generar infección, que son las sinusitis. Complicaciones, algunas, estas son complicaciones, son raras, pero bueno, son complicaciones que pueden surgir a partir de una sonda nasogástrica. No es raro esos pacientes que están mucho tiempo con sondaje nasogástrico que tengan sinusitis, ¿sí? Los pacientes postrados, los pacientes que están, se me seca la garganta, perdón, los pacientes que están con problemas deglutorios, son pacientes que tienden a hacer sinusitis. ¿Por qué? Porque la sonda puede generar algún tipo de
acumulación de microorganismos. Por eso es muy importante la limpieza de las narinas. Epistaxis y lesiones en la mucosa nasal. ¿Sí? Esto se evita manipulando la sonda con cuidado y con una adecuada lubricación. Epistaxis es el sangrado. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y si no también se puede realizar una limpieza con solución, con alguna solución? Claro, si el paciente no ¿Jeringa? puede colaborar, Sí. ¿sí? Se puede hacer con algún tipo de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra, de gasa, ¿sí? Como si uno hiciera un hisopo con una gasa, básicamente es para sacar las secreciones, los mocos de la nariz, donde está depositada la sonda, donde está introducida la sonda. Lo que hay que hacer es, no puede haber moco. ¿Por qué? Porque si está la sonda más los mocos, lo que va a generar es una acumulación de microorganismos que son patógenos. Entonces puedo generar una infección, ¿sí? Lo limpio con fisiológico, si el paciente no puede hacer ese movimiento y esa respiración hacia afuera que hacemos para expulsar la mucosidad, lo tengo que hacer yo, en los pacientes que están inconscientes, por ejemplo. Lo hace la Esto puede enfermera. pasar mucho en los ancianos. Claro, vieron que los ancianos no tienen esa fuerza, o no tienen la lucidez tampoco para hacerlo. Bueno, eso es un cuidado de enfermería, claramente es un cuidado de enfermería. Otra complicación es la broncoaspiración porque vomita al momento de colocarla, el momento en el que uno va a pasar la epiglotis, genera ese reflejo nauseoso, entonces el paciente puede vomitar, ¿sí? Puede pasar que se broncoaspire, la verdad, y sobre todo en pacientes inconscientes pasa. ¿Hay manera de evitarlo? Y no, la verdad es que no. Sí, puede pasar. Bradicardia por estimulación vagal, lesiones en la mucosa oralofaringia, resequedad bucal y faringia por respiración oral. ¿Sí? Cuando la sonda está por la nariz, el paciente respira por la boca. Bueno, eso genera que la mucosa se vaya resecando y se pueda lastimar. ¿Sí? Por eso decíamos que lo tratábamos con los enjuagues bucales o los colutorios para que la mucosa esté bien hidratada. Rinorrea, por irritación, rinorrea es cuando empieza como a caer la mucosidad, ¿sí? El moco que chorrea, como cuando uno está resfriado. Eso es rinorrea, es esa sensación permanente de que está cayendo mucosidad. Esperen que hay gente en la sala de espera, a admitir todo. Uy, ¿qué hice lío? Ahí. Sinusitis, esto es lo que hablábamos hoy, porque se acumulan, muchas veces se deposita en todo lo que es la vía aérea superior, moco, y el moco son microorganismos patógenos, y bueno, eso genera inflamación del tejido e infección. Obstrucción laringotraqueal, cuando uno retira, ¿sí? La sonda, son complicaciones, no son frecuentes, gracias a Dios, si no imagínense lo que sería. Retención de secreciones bronquiales por trauma y edema de las mucosas cuando uno hace la colocación, desequilibrio hidroelectrolítico por aspiración de volúmenes importantes de ácido clorhídrico, erosión de la mucosa gástrica, esto si uno no rota, ¿sí? La colocación de la sonda, hay que rotarlo, esofagitis por reflujo, el romper la zona de alta presión del esfínter esofágico inferior. Ustedes no se olviden que nosotros tenemos un esfínter en el esófago, que al introducir este tubo en la vía, lo que hacemos es dejarlo abierto, ¿sí? Entonces eso puede generar reflujo, que sube y baja y llorada la mucosa. Perforación esofágica por la maniobra brusca, lo que hablábamos hoy un poco, si el paciente tiene algún tipo de lesión o de fragilidad capilar, puedo perforar la mucosa. Neumonía o neumonitis química por broncoaspiración, si está desplazada la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica hay que chequearla en cada turno, cada vez que uno va a hacer una administración, lo que tiene que hacer es chequear, como lo chequeábamos escuchando o aspirando, acuérdense, que está en el estómago. ¿Por qué? Si la sonda se desplazó por cualquier motivo, y yo no compruebo que está en estómago, y voy a administrar, al paciente le estoy administrando en cualquier sitio y puede generar una neumonía, ¿sí?
Bueno, abscesos retrofaringios, necrosis de las alas nasales por fijación inadecuada, un poco lo que hablábamos también hoy. Cuando uno fija como si fuera que se le fuera a caer, tenemos que ser delicados, ¿sí? La presión tiene que ser la adecuada. Ustedes no se olviden que adentro de la mucosa nasal hay capilares que soportan una cierta presión. Cuando uno supera los 25, generalmente entre los 20 y los 25 milímetros de mercurio, los capilares de la mucosa se colapsan y generan necrosis. Eso pasa en todo nuestro cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es no apretar la sonda como si fuera que se le va a caer porque el paciente respira. La sonda no se desplaza porque el paciente respira. La sonda se desplaza si le pega un tirón, ¿sí? Entonces, hay que fijarla de una manera firme, pero no apretándole como si le fuera a cortar la circulación. ¿Qué más? El retiro de la sonda. El retiro de la sonda se hace bajo ciertos criterios, cuando se haya resuelto la patología por la cual se indicó la colocación, o cuando existe una complicación de las que estuvimos hablando. Si el paciente tiene una sinusitis, justamente causada por la sonda, lo que hago es el retiro. Si el paciente tenía vómitos incoercibles y por eso se le colocó la sonda, una vez superado el cuadro de vómitos, le retiro el sondaje. ¿Se entiende? El criterio siempre es la resolución del cuadro, o una complicación mayor, entonces es más complicado o más peligroso que tenga la sonda colocada a que se la retiremos. Las úlceras por decúbito, entonces ¿qué hago? Le retiro de una narina y se lo coloco en la otra narina, o si son las narinas las que están necrosadas, lo coloco por la boca, ¿sí? Igual eso habla de nuestro cuidado, cuando hay úlceras por decúbito, habla mucho del cuidado enfermero. ¿Cuál es la técnica del retiro? Es muy sencillo. No es pegar un tirón, eso es así. Siempre hay que informarle al paciente, así como le informamos que la colocación iba a ser molesto y doloroso, la extracción también es molesta y dolorosa, y le va a generar un reflejo nauseoso. ¿Sí? Entonces, lo que hago es informar al paciente. Un paciente bien informado ofrece una mayor cooperación al procedimiento y hace que sea un poco menos molesto, genera menos angustia, entonces le explicamos qué es lo que vamos a hacer. Lo colocamos en Fowler o semi-Fowler, bien sentado, si puede estar bien sentado, lo colocamos bien sentado. Desconectamos la sonda si está en aspiración, si está en una bolsa colectora, si lo estoy alimentando, lo desconecto, lo lavo el circuito, ¿sí? Que quede bien, bien permeable y bien limpio. Vacío todo el contenido, si lo voy a retirar, me fijo ¿sí? de vaciar el contenido, o lo que hago con una pinza es obturar, si esa sonda, desprendo la cinta, la tela adhesiva, nunca nos olvidemos, no puedo pegar un tirón, sino que voy desprendiendo de apartes. Le pido al paciente que contenga la respiración porque esto genera menos reflejo nauseoso. Firmemente, ¿sí? Pero de una manera delicada, no pegándole un tirón, voy retirando la sonda, ¿sí? Firme pero delicado. Como dice la filmina, con suavidad. No es que pego el tirón así como uno suele ver, como si, nada, parece que le van a arrancar la nariz al paciente. La retirada de la sonda también tiene su técnica, es firme, pero con suavidad, ¿sí? No significa que porque voy a retirar, lo retiro como si fuera, no sé, el empaque de una bolsa de caramelos. Espérame que termino. Y lo que tenemos que hacer siempre, después de la extracción de la sonda, pedirle al paciente, si es posible, si el paciente está despierto, que se suene la nariz firmemente, o sea, fuerte, ¿sí? Que se suene la nariz, que saque mocos. ¿Por qué? Porque en sacar, retirar, lo que hago es traer contenido gástrico a la vía aérea. Entonces yo lo que necesito es que el paciente, después de hacer la extracción de la sonda, que se suene esos mocos, ¿sí? Para que se entienda, suénese los mocos, así le digo al paciente. Entonces el paciente fuertemente genera la limpieza de la vía aérea, y yo me aseguro de que no queda ningún residuo gástrico dando vuelta, ¿sí? Sí, Federico.
No, que había una compañera para entrar que se le había apagado la compu o algo así. Ay, pero no me avisa, ¿eh? Ah, a ver, Suyai, basta Suyai de salir y entrar. Ahí está. Acuérdense, lo importante del retiro es que también tiene una técnica. Porque uno dice, bueno, hay que extraer, saco así, como si fuera cualquier cosa. No, también tiene una técnica, también le explico al paciente, también lo posiciono, también tengo que tomar los recaudos de tener una palangana, ¿sí? Tiene sus recaudos, y lo tengo que asumir, la extracción, la retirada de la sonda como una técnica, ¿sí? Porque si no, genera mucho dolor, es algo que le puede generar mucho dolor al paciente. ¿Preguntas? Profe, en el caso de colocación y de extracción, ¿es mejor semi-Fowler o sentado? Bien sentado. Mira, es lo mismo, la comodidad te lo va a dar el paciente. En realidad, mientras esté en semifowler, está bien. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene reflejo nauseoso, lo va a poder expulsar, va a poder vomitar lo que tenga que vomitar. Lo que no puede estar es acostado, salvo que el paciente esté inconsciente. Si el paciente está inconsciente, de todas formas yo puedo ponerlo en un semifowler, ¿sí? Y hacer la extracción. Lo que yo tengo que evitar es que el paciente, si vomita, se broncoaspire. Mientras más sentado lo pueda tener, mejor, más segura va a ser la retirada o la colocación. Ahora, también depende del estado de conciencia del paciente. Con que esté en semifowler es suficiente. No necesito que esté sentado a 90 grados, ¿sí? Si el paciente se siente mejor, bien sentado, bien derecho, se respeta eso, obviamente. Pero con semifowler ya nos alcanza. Es suficiente para que no haya broncoaspiración, o para reducir las posibilidades de broncoaspirarse. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿y cuánto demora más o menos la extracción? 10 segundos. ¿La extracción en sí misma, decís? Claro, sí. Sí, la extracción en sí misma, Son desde que segundos. le sacás la... No puede durar, no podés estar 10 minutos sacándole la sonda porque eso genera mucho malestar. Pero no, lo que digo es que la maniobra tiene que ser firme, pero con suavidad, que uno no puede ir a arrancarle la sonda al paciente, a eso me refiero. Si dura 10 segundos es mucho. Son segundos, no te puedo decir cuánto. Son segundos. Bueno, ¿Sí? Lo que hay que hacerlo es con firmeza, pero suave, porque eso está metido en el cuerpo del paciente, duele. ¿Sí? Profe, Ujú. cuando se limpia la sonda, ¿cómo se limpia con agua normal de la canilla, decía usted? Claro, con Y, agua de la canilla. y colocando una jeringa, ¿no? Y simplemente dándole agua, digamos, por la sonda. ¿Sería así la limpieza o no? Estoy medio confundido ahí. Facundo, te voy a pedir que hables con propiedad. Por favor, inyectándole agua, se dice. Sí, agua de la canilla, agua de la canilla. Se usa agua común, agua de la canilla, o agua mineral, de la que tiene el paciente a veces en botella. Se puede usar cualquiera de las dos. Si está tibia, mejor, porque si nosotros tenemos restos alimenticios en el trayecto de la silicona, de la sonda, lo va a barrer con mayor facilidad, lo desprende con mayor facilidad. Y lo que se usa son generalmente las jeringas Tumi, que son las que tienen ese pico que yo les decía que se adapta, así que es como un piquito un poco más grueso y se adapta a la entrada del adaptador de de la sonda, y se le inyecta agua de la canilla, tibia, no caliente, o agua mineral. Nunca agua destilada ni solución fisiológica, salvo que haya que reponer electrolitos. Si hay que reponer electrolitos, puede ser que tengamos que inyectar algún tipo de agua distinta o algún tipo de solución distinta al agua de la canilla. Pero si no, con agua de la canilla es suficiente, porque es lo que tomamos todos los días, digamos, es lo que uno bebe habitualmente. ¿Sí? O agua mineral también, para el que bebe agua mineral.
Profe, A yo veces tengo una los última pacientes tienen las consulta. botellas de agua mineral y usamos eso, mejor, obvio. Sí, Federico. Cuando uno pone la sonda, que muchas veces pasa que se va a la boca, porque el paciente por ahí no deglute bien y se va a la boca. En ese caso, ¿se cambia la sonda o se vuelve a insertar la misma? No, hay que Porque como cambiarla. es limpio, por eso pregunto. Hay que cambiarla. Sí, las sondas cuando el procedimiento es infructuoso, la sonda se debe cambiar. Perfecto. ¿Sí? Esa era mi duda. Más allá de que es una zona sucia por donde entra la nariz o la boca, vos pensá que pasó por toda la nariz y por todo el paladar blando, por toda la parte posterior de la boca, entonces ya está como un poco más sucia que al ingreso, ¿sí? Y si eso se llega a ir en algún momento a la vía aérea, yo estoy contaminando todo. Por eso es un procedimiento que requiere de mucha precisión, pero no puedo estar intentando con una misma sonda 20 veces intentar ponérsela al paciente. O sea, Sí, entiendo. ¿sí? Si es infructuoso, y más si aparte quizás haya un poco de sangre, hay mucosidad que uno va arrastrando, ¿sí? El equipo debe cambiarse. Por eso uno tiene que llevar 2, 3 sondas, más de 3 intentos, ya es como, en realidad más de 2 intentos es medio salvaje, pero ustedes piensen que hacerlo 2 veces de manera infructuosa es un daño muy grande para el paciente, ¿sí? Y ustedes piensen en todas las estructuras que uno puede llegar a lesionar cuando intenta y sale mal, intenta y sale mal, intenta y sale mal. Es un procedimiento que hay que conocerlo bien para poder realizarlo. Igual todo se aprende, chicos, ¿eh? Y nadie nació sabiendo, todo se aprende, para que se queden tranquilos, que todo se aprende y bueno, es así, a todos nos costó en algún momento. No es que uno lo primero que dice es no voy a poder hacerlo nunca. Sí, estas cosas se aprenden, pero lo que uno tiene que aprender es básicamente la técnica y de anatomía, como de los reparos anatómicos, para saber qué esperar cuando va pasando de sitio en sitio, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, dejo de compartir pantalla. Ahí estamos. ¡Ay, ahora los veo! ¡Qué buena onda! Ahora sí. Bueno, ¿preguntas? Bueno, ¿cortamos un rato? Porque a mí ya se me secó la garganta. Se me secó la garganta y se me acabaron los mates. Oh, no, así no. no. No puedo seguir hablando, me duele la garganta, ya no puedo seguir hablando. ¿Cortamos un rato, Jera? Sí, media largo de vuelta con el otro. ¿Mandás ahí el...? Sí, mando el link. El link. Dale. Bueno, escuchen que manda el link, para que no estén preguntando. Chao. ¿Cómo dejo de grabar primero? ¿No? ¿O ya estoy? Sí. Ah, no, acá arriba, esperen,